una cosa es la pedagogía y otra es la educación. Vos tenés, si te pregunta, ¿la pedagogía y la educación son distintas? No. ¿Por qué? Porque la pedagogía trabaja con la educación. Porque la pedagogía depende de la educación. Una cosa es el objeto, porque, o sea, la educación es el objeto y la pedagogía es una ciencia. Pero es lo mismo. La ciencia que de él se ocupa. Objeto. No. O sea, sí, la educación es un objeto y la pedagogía es una ciencia que se ocupa de ello, que se ocupa del objeto, que se llama educación. Este principio válido para cualquier disciplina debe destacarse en el caso particular de la nuestra porque al no tener un efecto... Esto, nada que ver. En otras palabras, la pedagogía, o sea, ya van dos conceptos, más este tres. La disciplina, vos podés poner en la disciplina el estudio o conjunto de normas. Que se refieren a un hecho. La educación. Por su parte, la educación, como realidad viva, surge de los problemas que el esfuerzo teórico y experimental del hombre intenta resolver en un sistema o cuerpo de doctrina o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación. Tanto realidad... Bueno. Educación. Realidad viva. Bueno, donde surgen los problemas. Que el esfuerzo teórico experimental el hombre intenta resolver en un sistema o cuerpo de doctrina. O de normas. O de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación. Listo. De la educación. Entre paréntesis, en realidad. Para conducirla. Activa. No, en el sentido de la vigencia de la disciplina pedagógica procede de su objeto. Esto es la educación. O sea, el objeto de la pedagogía es la educación. Es fácil. De ahí que esté condenado al fracaso todo intento de entender la estructura de la pedagogía si previamente no se busca por lo menos un acercamiento al concepto de la educación. Desarrollo de este concepto con la mayor amplitud posible es lo que nos ponemos. Bueno, esto ya. Bueno, te voy a decir lo que tenés que decir. Esto es otra cosa. Bueno, la pedagogía tiene... Acá tenés uno, acá tenés otro, y acá tenés diferentes definiciones. Depende de dónde la mires, ¿no? La pedagogía es la ciencia que trabaja con la educación, que sería el objeto de la pedagogía. Bueno, esto lo tenés que saber. Estudiate la memoria, esto. Es fácil, ¿no? Arre, que no tiene número. Esto es una estupidez. Esto es una boludez. Tan poco te dan para estudiar. El pedagogo frente al concepto. Bueno, calmate, estoy analizando las palabras. La primera característica que se encuentra de la educación, o sea, ¿qué hablamos? No, acá no. De la pedagogía y la educación. Que la pedagogía es una ciencia y la educación es el objeto de la pedagogía. O sea, sin educación, la pedagogía... No hay pedagogía. Claro. Y sin pedagogía no hay educación. Es simple, es claro. Bueno. La primera característica que se encuentra de la educación al buscar su concepto es que lo podría llamarse su humanidad. O sea, si te pregunta la vieja, decime una característica de la educación. La humanidad. Su humanidad. La primera característica que se encuentra en la educación al buscar su concepto, lo que podría llamarse humanidad. Sería personalidad también. No sé, o no. Bueno, no importa. La primera característica de la educación es lo que podría llamarse a su humanidad. Aparece siempre como un proceso del cual el hombre es autor e intérprete, juez y parte. Bueno, esto es fundamental, ¿eh? Fundamental. Bueno, el animal, cuando más, decimos que es adiestrable o domesticable, pero no educable, porque un perro no se puede educar. No le puedes enseñar matemática a un perro, por ejemplo. O al perro lo podés adiestrar para que
cague en el diario o me afuera, ¿entendés? Que se porte bien. Esto lo reservamos para el hombre. Ya veremos más adelante de qué manera. O sea, si te pregunta ¿y por qué el animal no se puede educar? Porque no le puedes enseñar matemática a un perro, pero sí lo puedes enseñar a domesticarlo, para que adiestrarlo, para que te haga caso, ¿entendés? Toda esa mierda. Hacé de cuenta que tenés al perro ese oveja y pensarlo de esa forma. Aquí interesa saber que la humanidad, o sea, ahora está hablando de la humanidad, ¿no? La humanidad de la educación es el primer inconveniente que le sale al paso al pedagogo cuando quiere definirlo. No entendí la mierda. La humanidad de la educación es el primer inconveniente. O sea, inconveniente sería como el primer error, qué sé yo, algo así. Que le sale al paso al pedagogo cuando quiere definirla. O sea, el pedagogo no puede definir la humanidad de la educación, ¿entendés? Que le sale al paso al pedagogo cuando quiere definirla. En otras palabras, el pedagogo tiene el inconveniente de no poder definir la humanidad de la educación. Está buenísima esa frase. En otras palabras, ¿dónde está? Sale partido, está que lo esperé. Pones acá, quiere decir que el pedagogo, coma, al